Tránsito. Inicio de espacio publicitario. Moví a tu pyme, moví a tu comercio, moví a tu campo. Movete a Credicop. La mejor atención, condiciones y soluciones para que puedas desarrollar tu empresa, tu comercio o tu producción. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo Limitado. Reconquista 484 Cava. Cuit 30 57 14 21 35 2. El municipio de Moreno pone a tu disposición el Centro Oftalmológico Municipal. Ubicado en el centro de Moreno, podés realizar consultas oftalmológicas, medición de agudeza visual, prescripción de lentes correctivos de agudeza visual, prescripción de lentes correctivos, pesquisas y detección en problemas visuales en la primera infancia. Los turnos los pedís en cualquiera de las 32 unidades sanitarias ubicadas en todo el municipio. Más información en moreno.gov.ar. El municipio a tu servicio. Municipio de Moreno, donde crece la esperanza. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Conocé la Yumba Cooperativa de Consumo. Variedad en alimentos, bebidas, Sintac, veganos, congelados, artículos de limpieza y mucho más en productos de la economía popular. Hace tu pedido online desde nuestra web www.layumbacooperativa.org. Hacemos envíos a domicilio o entrega en nuestros nodos. Estamos en las redes como la Yumba Cooperativa o escribinos a nuestro WhatsApp 11 28 77 31 69. La Yumba Cooperativa. Una experiencia de consumo diferente. Fin del espacio publicitario. En tránsito. 93.9. Si todo se apaga, que se prenda tu aire. Sin oscuridad no se verían las estrellas. Esa dualidad es tan oscura y tan perfecta. Siempre eres parte de ella. En tránsito. Dando lugar a toda la oscuridad de la imaginación de un pobre diablo que nunca tuvo la dicha de saborear el amor. Comunicación con Urbana. En el oeste. Somos Frecuencia. Radio alternativa del oeste, comunitaria independiente en la 90.7, en la Freeway y el rock. Somos el oeste. Freeway, en el oeste, la Freeway. Somos Freeway, frecuencia de rock independiente de Buenos Aires. UNQ Radio. La emisora de la Universidad Nacional de Quilmes. LR1 391. La radio pública. Aijuna, FM 94.7. 20 años de radio. Bien de acá. La cura requiere de un ingrediente que no es nada convencional. Escúchanos en tu celular. Búscanos en Play Store como La Uni Radio. Pulsa Universitaria con Urbana. Del devastamiento al progreso. 11 años. Los temas que te incluyen, las voces que no suelen escucharse, la música que llevas adentro. En el aire, en las redes, en la app de tu celular, en la página web. Radio Asamblea, FM 94.1. Detrás de las noticias, con el profe Romero. La construcción de la mentira me resulta muy interesante.
las noticias se esconde el poder. Detrás de las noticias está el interés. Detrás de las noticias se mueven las divisas de aquellos que cotizan lo que vas a ver. Detrás de las noticias está la intención. Detrás de las noticias manipulación. La libertad de prensa la tienen las empresas y para ellos la presa es tu opinión. Libertad de expresión para todos igual. Para el trabajador y el dueño del canal. Para mi tremañeto y la radio vecinal. Para quien ganó el respeto y quien lo puede comprar. Con capital algo vital, tal línea editorial. No hay peor mentiroso que quien dice ser neutral. No existe, es mentira, perdiste perspectiva. Tienen puesta la mira en otra realidad. Y para que esto funcione y se hagan las operaciones, unos hablan a la cara para 10 y otros para 10 millones. Bajo el abrigo del oligopolio, fabricando enemigos en la voz de algún notorio. ¿Le vas a dar castigo a quien te dicen por tu cuenta? Estás siendo testigo de la estafa perfecta. Mucha información, pero hay que chequear de dónde viene primero. Detrás de las noticias se esconde el poder. Detrás de las noticias está el interés. Detrás de las noticias se mueven las divisas de aquellos que cotizan lo que vas a ver. Detrás de las noticias está la intención. Detrás de las noticias manipulación. La libertad de prensa la tienen las empresas y para ellos la presa es tu opinión. ¿Quién te dice su verdad y quién te miente? Militantes de la patria o de gerentes ante el afluente de grupos hegemónicos, adictos al discurso único que exige el poder público, de medios medio pelo con sobrada experiencia y perfiles en las redes de dudosa procedencia. No fueron 30.000, había que normalizar. Era todo muy barato y eso estaba muy mal. ¿En quién se puede confiarse? ¿De qué manera? Detrás de las noticias repelente de soncera. Sin profetas el profe profesa la protesta y ves. Tan grande es la mentira del pro que pondera bestias. Estás escuchando el que no va de independiente, el que no sacó la mano cuando el aceite caliente casi quema la papa, aquel que no se escapa y no en esos que tapan con sus tapas decadentes. Detrás de las noticias se esconde el poder. Detrás de las noticias está el interés. Detrás de las noticias se mueven las divisas de aquellos que cotizan lo que vas a ver. Detrás de las noticias está la intención. Detrás de las noticias manipulación. La libertad de prensa la tienen las empresas y para ellos la presa es tu opinión. Los viernes por la tarde necesitas un repaso a fondo de las principales novedades de la semana. Hoy es la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación. Detrás de las noticias, el derecho y el revés de toda la información analizado por el profe Romero y su equipo. Mirando las noticias y en un momento tuve un poco de miedo. Viernes a las 16 horas en vivo. ¿Cómo estamos hoy, ¿Cómo estamos hoy, Estamos a full, duro y parejo, que mañana será igual, porque anoche ya es viejo. Una vuelta más, otra vuelta más, seguro que nos vamos a marear. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo estamos hoy, ¿Cómo estamos hoy, Ponemos la mano, metemos la otra, nadie dice nada o a nadie le importa. Gracias por estar ahí, por acompañarnos. Poquito acá, seguro que nos vamos a quemar. Vamos a repasar las que creemos son las noticias más importantes de la semana. ¿Cómo estamos hoy, Vivi, ¿cómo estás? Hola, profe, ¿cómo estás? Bien, Tabito. ¿Cómo va? Javier Enrique Romero, ¿cómo está usted? Bien. En la operación técnica está Dylan Lul Castro. Hola, Dylan, ¿cómo estás? En la operación de video... Qué borra tiene. En la operación de video está Luján Mayón. Hola, Luján, ¿cómo estás? En la producción Ayanel Romero Antolich. Los podés ver, escuchar y seguir por Cruce, la cadena conurbana de comunicación y cultura. Estamos saliendo del estudio Nora Cortiña de FM en Tránsito desde Castelar, para una red increíble, impresionante, que integran, por ejemplo, la Uniradio de la Universidad Nacional de General Sarmiento, FM Freeway de Ramos, la Universidad Nacional de Quilmes, la radio de la Universidad Nacional de Quilmes, UNQ Radio, la radio UNAG de la Universidad Nacional Arturo Jaureche, la radio Ijuna de Quilmes, la radio Gardeliando del barrio Carlos Gardel, Enganchate Rock de Tigre y Radio Asamblea de Cava, entre otras. Porque además nos siguen por YouTube. Si estás en YouTube, te pedimos que toque la campanita, si te avisamos cada vez que sale el programa, y que nos des me gusta si nos ayuda. Bueno, gracias a todos los que están entrando ya en este momento, now, a nuestro canal de YouTube. Si les parece, vamos a repasar las noticias más importantes.
cadena conurbana de comunicación y cultura. Muchas antenas, una programación. Comunitarias y universitarias en la misma frecuencia. Cruce. Atención, la información no espera. Las noticias llegan, se cruzan, se chocan y acá te las damos al instante. Ahora, un picadito de noticias. Todo lo que está pasando en pocas palabras y sin rodeos. Bueno, como la compu no me arranca. ¿Arranca o no arranca? No arranca la compu. Así que lo que vamos a hacer es Luján me va a acompañar, me va a ayudar. Y entre todas y todos, vamos a repasar noticias que para mí son importantes, no se conocen tanto, están en los medios. Yo las busqué porque más o menos sé de qué se trata. Le fui prestando atención a algún tipo de noticias. ¿Qué pasa, Tabo? No, que para mí, podía esperar igual, pero para mí, que no te arranque la compu, para mí yo estoy preocupado ya. Es un tema. Sí, no nos dejan entrar en la rosada, no arranca. Teniendo en cuenta que está Peter Thiel por aquí. Dando vuelta por ahí. Vamos a estar hablando todo eso. Bueno, las noticias más importantes de la semana son las siguientes. A ver, dale. Colapso final de Garbarino. Cierra sus últimos locales. Solo quedan 18 empleados de los 5.000. Atención con lo que está pasando en la Argentina. Porque uno no se da cuenta. Porque te parece siempre va al local y dice, mira ese local que fui tantas veces, ahora está cerrado, el otro. Y cuando empezás a hacer un zoom out, cuando empezás a alejarte y a ver lo que está pasando, están destruyendo la Argentina. Es una cosa increíble lo que está pasando. Pero bueno, cierre de Garbarino. ¿Qué más? ¿Qué otra noticia tenemos? Punto final para Sancor. La emblemática cooperativa láctea entró oficialmente en quiebra. Acordate históricamente, ¿no? Dos grandes empresas lácteas en la Argentina, La Serenísima y Sancor. La Serenísima, el dueño, los Mastellones, se fundieron y se la tuvieron que vender. Se la vendieron a Arcor. Y bueno, y también hay que acordarse de la crisis de Verónica, ya prácticamente en el cierre, la Suipachense prácticamente en el cierre. O sea, destrucción total, con una caída histórica del consumo de lácteos en la Argentina. Eso hay que entenderlo también. El consumo de yogures, por ejemplo, cayó el 50%. El de la leche entre un 20 y un 30%. Eso es, digamos, nadie toma de gusto leche. Toman los pibes y las pibas, sobre todo para el tema de nutrición. Bueno, eso se acabó y atrás viene el cierre de las empresas. Atención con lo que está pasando. Esto es un goteo que cada vez es más chorro y menos goteo. Claro, sí, y además cuando te pones a analizar las causas, siempre llegás como a la misma conclusión, ¿no? Hay como dos Argentinas que están funcionando y que para mí tienen que ver directamente con el modelo peruano, ¿eh? Hay una cosa del extractivismo, minería, petróleo, que funciona muy bien, que está teniendo como mucha inversión, y la gente de a pie, la mayoría de los y las argentinas, sin poder tomar ni siquiera un litro de leche o comprarse un yogur. Seguimos repasando, toda nota de los diarios. Ahí veíamos Clarín, creo que Infobae. A ver, seguimos. Según un informe privado, la deuda de moneda extranjera subió 24.800 millones de dólares, que hace muy bien ley. No, porque ellos te dicen la macro está bien, está ordenada, hay superávit. Las pelotas superávit. Sí, no hay nada, hay cada vez más deuda. Están intentando lo que está pasando, ¿no? Inflar una buena onda. Están inventando, ¿no? Claro. Pero están todos, organizados. Esto explota. A ver, seguimos. Más noticias. En plena caída de la recaudación, el gobierno demora pagos a proveedores para asegurar el superávit fiscal. Bueno, sí, ahí lo que decía Tavo. Así es fácil tener Claro, no paga. Entonces dice, tengo superávit. Sí, claro, si no le pagas a nadie. Si bajaste las jubilaciones un 30%, los salarios un 20%, si despediste a 100.000 empleados, si no haces un kilómetro de ruta, no haces una puta escuela, no haces una universidad, desfinanciaste los hospitales y encima las deudas, o sea, lo que todavía igual tenés que hacer y tenés que pagar, no lo pagás, claro, si tienes superávit, dale, me estás jodiendo. Sí, es falso el superávit. Hay un dato que es como para pensar cuando lo veamos a Enrique, le vamos a preguntar, que tiene que ver con que el fondo volvió a dar un préstamo a la Argentina, pero el riesgo país sigue subiendo. Siguió subiendo, se disparó de esta a poquito, claro, pero sigue subiendo. Porque en realidad, básicamente rápido, el plan era salir
Caputo estuvo en Estados Unidos, dio una vueltita por el BID, por el Fondo Monetario, como que todos les dieron ok, un regalito, van a ser, digamos, los... Político, eso, no, es Trump, claro. y el único tipo que lo vota con él es Israel y Milei, listo, entonces lo van a ayudar, pero es falso todo, porque la deuda la tenemos nosotros. Claro, ellos decían que iban a salir como garante y que después supuestamente iba a cruzar la calle y se iba a topar con el mercado, que iba a estar esperándolo con los brazos No hay abiertos. mercado. Ya no le creen a Caputo. No. Esa es la verdad o parte de gran parte de la solo verdad. se sostiene Sí. porque Trump dice igual de la plata igual. Entreguen. Entreguen la plata. Porque la verdad, sí, y te digo otra cosa, se cae Argentina, se cae el fondo. Porque Argentina tiene el 40% de toda la deuda del Fondo Monetario. El 40%, o sea, casi la mitad de todo lo que tiene el Fondo Monetario lo debe Argentina. Si Argentina dice no pago, se cae el fondo. O sea, esa es la situación tan delicada que estamos viviendo. Gracias a estos tipos, ¿no? Porque Petro esta semana anunció el pago total de la deuda al Fondo Monetario. Lo mismo que hizo Néstor en el 2005. No hay política soberana si tenés al fondo guiándote las políticas económicas. Vamos a la siguiente de las noticias, dale. La empresa de vajilla y botellas Rigolo echó a 100 empleados y ahora importará desde China. Los productos destinados a hogar y suministros de obras de otras empresas llegan desde Asia. Además, apagaron un horno. Tras 120 años de historia, funciona al 60% de su capacidad. A ver si se entiende, ¿eh? Está de en principio del siglo pasado, desde 1905. Llega Milei y la funde. La gran luminaria. Cosa de locos. En la otra cara, apertura indiscriminada de importaciones. O sea, la verdad es que el cóctel está destinado a explotar. No hay manera. A ver si se entiende lo que estamos mostrando. Hay decenas y hay miles de pymes que si no cierran están a punto de cerrar. Que las sostienen con los ahorros como pueden, trabajando los dueños más horas. Sí, bueno, están ahí, en la línea hacen de flotación. Sí. Yo te estoy mostrando. O sea, Sancor, Mastellone, Garbarino, eso, sí, Rigoló. O sea, las empresas están cerrando. Los Milagros estuvimos hablando bastante, ¿no? Cerró la fábrica e importa de China. Bueno, eso hacen. Sigamos repasando, dale. Mirá, ya se perdieron 300.000 empleos registrados de fin de 2023. Son los registrados. O sea, no estamos hablando de la economía negra, que es la mitad de los empleos. O sea, con lo cual ya, y siempre son los primeros despidos, con lo cual debemos estar alrededor de los 800.000 despidos. Desde que yo miré, el 800.000. ¿Por qué? Más o menos es eso. O sea, el primer empleo que se pierde es el no registrado. Pero el registrado, tenés que esperar un poquito. A ver, déjame un poquito más la placa, por favor, Luján, así veo bien lo que dice abajo. Dice, el empleo registrado de la Argentina volvió a mostrar cifras negativas en enero y profundiza una tendencia a la baja que ya acumula más de 300.000 puestos perdidos de fines de 2023. En la comparación interanual, la caída supera los 124.000 empleos de acuerdo a datos del Sistema Integrado Previsional Argentino, el SIPA. Así que 300.000 empleos registrados menos en la Argentina. Sí. Atención, supuestamente, claro, obviamente, bueno, primero mostramos las empresas cerradas y los despidos, bueno, eso suma, ¿no? Sí, más de 25.000 empresas cerradas desde que Milei es presidente. En un ratito vamos a profundizar en esos números o los vamos a volver a repasar. Y también, digo, ahí nace parte del relato del gobierno. El gobierno dice que los trabajadores no registrados tuvieron un aumento del 80% en sus sueldos, ¿no? Por eso después le dan los números que Milei termina diciendo, ¿no? Claro, que bajó la pobreza, 27 eso, millones salieron de la pobreza, porque como hay más trabajadores no registrados que registrados, y te dice que los no registrados aumentaron un 80% su salario, algo que es imposible, y la verdad yo no lo pude verificar en nadie. Es falso. Bueno, ahí acomodan todo el relato, ¿no? A partir de eso. A ver, seguimos repasando algunas noticias. El FMI recortó las previsiones de crecimiento y elevó la inflación para la Argentina. Porque claro, ellos lo que tienen que hacer es justificar por qué le da la guita. Entonces, ¿qué hacen? Dicen, no, pero Argentina va a andar bien, va a crecer, va a tener menos inflación. Porque claro, adentro cuando llegan ahí a las reuniones, los economistas vienen ahí de algunos países, ellos le dicen, che, pero de nuevo lo vamos a dar a Argentina, pero si Argentina está para atrás, no nos va a poder garpar, es un desastre. Y yo, entonces el fondo dice, no, ¿por qué? Ahora las estimaciones que tenemos es que con el superávit y el RIGI y no sé qué, poronga, eso no, nada. Eso no dice. Nada, dicen eso, hay uno que dice. No dice,
no hay nada. Está Grispum. ¿no? Debe ser el francés, ¿no? Es el espíritu de Grispum. Bueno, igual. ¿Te acordás de Grispum, no? Sí, ¿a quién? Grispum fue el primer ministro de Economía de Alfonsín. Que se murió. Sí. Claro, bueno, se murió hace unos años. No, seguramente se murió hace unos años. No. El tema es así, fue el primer ministro de Economía de Alfonsín. Cuando empieza la negociación con el fondo, cuando empieza la negociación con el Fondo Monetario, en un momento se pone muy heavy la discusión en el 5º piso del Ministerio de Economía. Eso lo cuenta en un libro uno que era del equipo. Se conocía porque se había comentado, pero el tema es que en un momento determinado de la negociación, Grispum se baja los pantalones y le dice, ¿qué más quieren? Mirá. Se baja los pantalones y le muestra el orto. ¿En serio pasó esto? Me cae bien el muchacho, Grispum, ya, no sé. Claro, lo rajaron. La verdad que no me acuerdo bien qué hizo, pero me cae bien. Lo rajaron, pusieron a Surruin, bueno, pero eso hizo. O sea, la verdad es que los tipos te piden. Sí, claro. O sea, en un momento, bueno. El fondo entonces bueno, de hecho, Javi, perdón, recortó las previsiones. Hacen lo mismo todos los años. Arranca el año y dice, no, Argentina va a crecer, la inflación va a ser el 10%, qué sé yo. Y después empiezan a corregir. Y cuando llega el fin de año encontrás el desastre que hasta que explota, claro. No, digo, las jubilaciones congeladas es un pedido del Fondo Monetario desde el primer día que nos dio $1. Claro. ¿No? Bien, seguimos repasando, si te parece, todo lo que te estoy trayendo son notas que están publicadas en los diarios. Esta nota está publicada en Bloomberg. Bloomberg es una agencia de noticias de economía internacional, es una de las más importantes. De ahí tienen después las inversiones o no, por eso es importante, porque lo que dicen Bloomberg, los analistas tratan de no hacer boludeces, porque después no confían en Bloomberg y nada, y atrás viene como una caída fuerte de su patrimonio. Sí, el negocio de ellos es asesorar. Claro, es vender la información. No las noticias. Claro, eso. Cuando vos tenés mucha guita y no sabés qué hacer para invertir y eso, vos necesitas tener, cuando invertís en muchas cosas, decís, bueno, ¿en qué invierto? ¿Qué sé yo? Entonces, necesitas gente más o menos seria que no te joda y te diga, mirá, ahora lo que te conviene es invertí ahora en Lumilagro, que ya echó a la gente y le pone el 700% de recargo a los termos que trae de China, y la gente, como el Lumilagro, lo compra igual, porque si fuera marca Pirula, Totito, va a valer menos, así que te conviene ahora entrar en Lumilagro por eso. Entonces vos lees eso ahí y le garpás a Bloomberg un feed por ese boletín. Ese boletín vale $1.000 por mes. Entonces Bloomberg, ¿qué le pasa? No puede decir cualquier pavada. Entonces, ¿qué está diciendo? No es Majul el pelado Trebuco. ¿Qué dice? La actividad económica de la Argentina registra la mayor caída desde 2023. El indicador difundido por el INDEC estuvo muy por debajo de la caída del 0,5 estimada por el mismo Bloomberg antes. O sea, lo que todo el mundo está viendo, y antes te lo mostré con el fondo, es que la Argentina se está derrumbando. Eso es lo que está pasando. A ver, vamos a seguir con algo. Básicamente, a ver, la caída fue del 2,1 interanual y del 2,6 en febrero en relación a enero de este mismo año. Claro, o sea, es un montón, ¿eh? Claro, si lo analizamos como hace Milei, estamos en una caída del 15.000%. Claro, vamos cayendo todo el tiempo. Ese es el punto. O sea, que ellos todo el tiempo dicen, ahora viene lo mejor, ahora empezamos a subir, que esto, que lo estacional, que... Bueno, Caputo cada vez dijo peor, que cada vez peor, cada vez peor y cada vez peor. Los mejores 18 meses de la Argentina. Bueno, el primero ya está, no va. El primero no funcionó. Listo. A ver, sigamos, a ver. No sé cuántos me faltan, Luján, pero vos teneme al tanto porque uno más, es este y uno más, bien. Los salarios subieron el 3.7% contra un aumento del costo de vida del 5.9%. Bueno, esto es dato. Los salarios dato de mata relato. Esto es dato. En su último informe, el INDEC, o sea, incluso con datos del gobierno, que acordate que echó al anterior titular del INDEC, Marco Labaña, porque Marco Labaña había acordado, había convenido que iban a modificar la lectura de los aumentos de precios, o sea, de la inflación, porque hubo un cambio muy grande, no solo en los bienes y servicios que consumimos por el cambio de época, o sea, ahí está el fax, el teléfono de línea, todo eso que no se usa más, sino además por la incidencia del costo de los servicios en la canasta básica. O sea, ¿te acordás que decía no pagábamos nada de luz, de gas, etcétera? Bueno, había un costo de los servicios públicos por una decisión política del peronismo
de que no esté muy, digamos, que como somos productores de tanto de combustibles líquidos como gaseosos, como somos productores de petróleo, de gas, etcétera, y electricidad, tratar de que eso sea un poco más económico que el resto. Con eso te da más ventaja competitiva y además es una ayuda para el tema del salario, porque es un salario indirecto. Es un salario indirecto, porque vos, cuando cobrabas en el mes, ¿cuánto separabas para pagar luz, gas y transporte? Bueno, el 5% de tu salario. Del sueldo, claro. Bueno, ahora es el 10 o el 12. Ese cambio, ya los técnicos habían advertido que había que cambiarlo. Decían, bueno, mira, cambió cada tanto, hay que revisar todo. Esto hay que cambiarlo, porque Milei, al desregular, hizo, digamos, y al dolarizar las tarifas, hizo que eso se dispare, con lo cual la incidencia es distinta. Eso también incide en el tema de la pobreza y todo. Claro, claro. Aún así, aún con estos números falsos, mentirosos y que falsean la realidad, déjame un poquito la placa de Luján. Aún con eso, en su último informe, el INDEC, cuando hace el cálculo, revela que al cierre del primer trimestre las remuneraciones privadas formales, tuvieron un incremento interanual del 27.6 y la inflación fue del 33.1. 5 puntos. Entonces, ¿qué está pasando todo el tiempo? Perdés el 1 o el 2% del salario. Si tenés suerte de tener salario, y si tenés suerte de tener un salario en blanco, igual perdés todos los meses, perdés un cacho. Entonces, claro. Paritarias pisadas. Claro, porque... y los aumentos, todos sabemos que el aumento, por ejemplo, de los productos, digamos, de los servicios públicos, de los alimentos, está por encima del nivel de precios. Esto es el general. Pero los alimentos, cuando tenés una inflación del 3, los alimentos subieron del 6 en realidad. Entonces, cada vez podés comprar menos morfi. Por eso cierra Sancor. Cada vez podés tomar menos bondi, tenés que caminar más. Por eso las empresas de transporte cada vez tienen frecuencias más alargadas, porque el combustible subió 3 veces por encima de la inflación. Entonces, no 520% la claro. Bueno, eso es lo que está sucediendo en la Argentina. Vamos por la última. Federico Furiase, es el viceministro de Economía y secretario de Finanzas, defendió la economía. No creo que la gente esté peor. Acá está, me parece, esto resume, condensa un poco de lo que estamos hablando, ¿no? Es un tipo que se descubrió esta semana que sacó un crédito de Nación para comprarse una tercera vivienda de $300.000, qué sé yo. O sea, gente que vive en otro mundo, no, y ni siquiera percibe. O sea, efectivamente, viven en una sociedad peruanizada donde hay un 5% de gente que tiene mucha guita, no le importa, digamos, está bien, y no le importa ni mira al costado, ni le importa, porque la verdad es que llegó a la presidencia un tipo que dice que la justicia social es una aberración, con lo cual no le importa, y que apareció haciendo campaña con una motosierra. O sea, ¿qué puede hacer un humano con una motosierra haciendo una política para las personas? O sea, pensá en esa imagen, porque vos decís, o sea, y si fuera un bosque, haría mierda a los bosques. Sí, y si es una persona, hace mierda a las personas. Pero sí, además, las partes, es una animalada total. Además, Javi, lo que dicen es no creo. No es cuestión de creer o no creer. No creo que está bien o mal. No creo que la gente esté mal. Porque vos decís, hay datos. Entonces, Milei dijo, si la gente tuviera problemas, los muertos estarían por la correcto, calle. Si no llegasen a fin de mes. Si no llegasen, estaría la gente muerta por la calle. Bueno, se muere todavía muerta no está, pero subió un montón la cantidad de gente en situación de calle. Es tremenda. Y no tengas ninguna duda que hay en marcha un genocidio social. Hay un montón de gente que se está muriendo porque las terrible. Enfermedades lo matan, jubilados, jubiladas que comen mal, que toman menos remedio. La gente están matando. Porque la única manera que este plan funcione es con la mitad de la población. Sí, es como Australia, ¿viste? Ellos te dicen de Australia. Bueno, es como Australia. Australia tiene una economía parecida a la Argentina, pero tiene la mitad de habitantes, con lo cual... Pero acá, sin cordón industrial, sin empleo, y la gente, no sé, se va a morir o va a comer a otras personas. Sí, la cantidad de recortes y apoyos que tenían todas estas minorías que ahora cada vez le queda menos. Ahora el gobierno va a cortar los planes sociales, ¿no? Que eran 78.000 pesos por mes, que quizás para muchos de la clase media le parece poca guita, pero la verdad, cuando vos hablás con la gente que vive en los barrios, 78.000 pesos por mes quizás son 2 garrafas, ¿no? Y algo más
más y sirve un montón. Y algo de Morphy. Y algo de Morphy. Tener 2 garrafas pagas es un montón, que con eso tiran el mes. Es un montón. Bueno, ahí también se va a empezar a sentir algo. De hecho, a fin de mes, por lo que estoy escuchando, por lo que estoy viendo en los barrios, me parece que va a haber una salida a la luz, por lo menos, en forma de manifestación por ahora, de este problema que está cada vez calando más hondo en los barrios, que la gente no tiene para morfar. Esta semana también vimos la noticia en Córdoba que se están afanando las mascotas de los barrios para comérselas, literal. No sé si tuvieron la oportunidad de verlo, si quieren la vemos ahora. No. ¿La vemos ahora? ¿Esa noticia querés? No. La vemos en un rato. No, tenemos que vender. Bueno, digo, el hambre está llegando profundamente a los barrios ya a esta altura, Se empieza a sentir. Atención a eso. Hay más. Esto es detrás de las noticias. En tránsito. Comienzo del espacio publicitario. El municipio de Moreno pone a tu disposición una línea de emergencia para salud mental. Podés comunicarte todos los días las 24 horas. Agendala 0800-222-3623. Además, en todas las unidades sanitarias tenés atención en temas específicos de salud mental para adultos, adolescentes y niños. Más información en moreno.gov.ar. El municipio a tu servicio. Municipio de Moreno, donde crece la esperanza. Fin del espacio publicitario. Cruce. Cadena conurbana de comunicación y cultura. Muchas antenas. Muchas antenas. Una programación. El derecho y el revés de toda la información. Hay 27 millones de pobres. Sí, total, Eduardo, total. Analizado por el profe Romero y su equipo. Detrás de las noticias. Vivi Gómez Cabrera, aquí en FM en Tránsito. Bueno, hoy, profe, traje a Peter Thiel. ¿Trajiste acá a Peter? Sí, acá. Es que ¿toma mate de Thiel? Lo tenemos. Ahora, después de que salga de la Casa Rosada, se viene para acá. Te pido, por favor, que esto no salga al aire. Igual Peter te lo escucha. No, pero digo, a nadie se le ocurra secuestrarlo a Peter Thiel, porque no sé cuánta guita tiene. Tiene 80.000 millones de dólares. Tiene más guita que la Argentina. 29.300. Mira, Roca, que es el argentino que tiene más plata hoy, está por encima del Perín, tiene 7.000 y pico, si no me equivoco. Este debe tener 800.000 millones de dólares. No, este tiene 29.300 millones de dólares y es el puesto 83 bueno, si quiero pisar de los más ricos del mundo. Yo, ¿no? Bueno, perdón. La cosa es así. A ver. Nosotros vemos este hecho de esto que está pasando en nuestro país como un hecho aislado, pero lo que estamos viendo en este capítulo local es una transformación global mucho más profunda y peligrosa. ¿Por qué? Porque hablamos de la ultraderecha global, que ya no usan uniformes, van con traje de panelista a la televisión, ¿no? Y el eje que une a personajes como Peter Thiel con el proyecto de Javier Milei no es solo económico, es una declaración de guerra contra la democracia tal como la conocemos desde la posguerra. Porque este hombre dice que Thiel lo que postula, afirma y su ideología principal es que la libertad y la democracia no son compatibles. Para eso voy a dar un ejemplo que contó, porque además pero ayer lo recibió Milei y eso hoy. Ayer, hoy es viernes. Tenés razón. Ayer jueves, sí, es verdad. Tenés razón. Y no es la primera vez, se reunió 4 veces ya con gente del gobierno. Sí, bueno, para digamos dar una muestra de lo que es este señor, Elon Musk, que es muy amigo de él desde siempre, juntos fundaron, estuvieron en Facebook, digamos, y PayPal, que es la empresa que tenían en común. Elon Musk se compra un McLaren y lo invita a pasear, y él no se pone el cinturón y lo que le dice es: nadie puede obligar a ninguna persona a hacer lo que no quiere.
más allá de que haya riesgo para sí o para terceros. Claro. O sea, está por fuera de la ley. ¿A qué le suena eso a nuestro querido presidente? Porque todas estas cuestiones que uno habla de delirio, de que están locos, de que son personas que están por fuera de la realidad, es real, pero no tanto, porque ellos viven en una realidad paralela en la que creen y justamente tienen un poder muy importante a nivel global. Y este hombre está muy interesado en el laboratorio del gobierno de Milei como un gobierno liberal, digamos, ¿no? Y justamente este cofundador de PayPal y Palantir es un hombre que ha invertido muchos millones de pesos en candidatos de Estados Unidos de la derecha más recalcitrante. Apoyó al vicepresidente de Trump y es un filósofo del tecnocapitalismo. Este hombre, Peter Thiel, sí, dice que todo es solucionable como herramientas tecnológicas, justificado por delirios libertarios y meritocráticos. Tiene acuerdos, o sea, su empresa ha ganado muchísima plata, ha crecido exponencialmente a partir de su relación con Donald Trump, pero ¿cuál es su relación o cuáles son los acuerdos? Este hombre está metido dentro del gobierno con una injerencia muy importante en el sistema de Estado de Estados Unidos, valga la redundancia, porque con su empresa lo que hace es, digamos, Palantir es ICE, ¿no? Es la estructura de persecución de inmigrantes. Exactamente, no solo la persecución a migrantes, sino que tiene toda la tecnología dispuesta como armamento de guerra. O sea, la guerra como la vivimos hasta ahora no va a ser más de esta manera, sino que se va a generar con tecnología. ¿Qué quiero decir con esto? Que es una inteligencia artificial, es más, al servicio de la guerra. Al servicio de la guerra está muy fuerte. Dicen que terminan descubriendo a Maduro donde estaba a partir de un análisis de su inteligencia artificial. Sí. Perdón, Vivi, no te quería. No pasa nada. Digo, de lo potente que es, ¿no? Digamos, porque justamente, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es el trabajo específico de este hombre con la inteligencia artificial? Es la recolección de datos y la repetición de patrones. Entonces, supongamos que estuviéramos en un gobierno que persigue, como fue la dictadura, básicamente con los patrones y las redes sociales, los celulares y lo que uno consume sería suficiente como para que venga un pelotón y te lleve, digamos. Eso es lo que pasó con Maduro, es lo que pasa, está metido en todas las guerras que interviene Estados Unidos, en el Líbano, en Medio Oriente, con drones, con la localización de los, digamos, líderes de cada lugar. Bueno, es terrible el daño que puede crecer, pero ¿por qué en la agenda woke que traemos a este señor, no? Está muy bien eso, claro. Porque justamente la parte resistencial de este modelo, porque es un nuevo modelo, es un capitalismo feroz sin democracia. O sea, la democracia queda por fuera, todas las minorías quedan por fuera. Y no es casualidad lo que está pasando en nuestro país, donde todos los derechos son cercenados día a día. En Estados Unidos se persigue a los migrantes, acá se persigue no solo a los migrantes, sino a la colectividad LGTBQ+, a todo lo que es pérdida. Lo que están haciendo con lo de los documentos es una cosa increíble. O sea, no van a la Puerta Nordelta a pedir documentos, van a Constitución y buscan a la gente por el color de piel y la paran y le piden. Es una cosa. Y atrás está lo que... No, los representantes del pueblo argentino, todos los que quieran venir a habitar. Buena voluntad. Pero es ciberespionaje, entonces es
terrible porque están todos, vuelvo a decirlo, todas las herramientas tecnológicas dispuestas a perseguir, a arrinconar, aparte todos tenemos arrestar. los teléfonos, cada vez nos piden más datos todos los organismos. Y las cámaras de los gobiernos las también. cámaras de seguridad, o sea, lo que tiene Peter Thiel, en parte de su inteligencia artificial, es que te puede analizar las cámaras de una ciudad entera en tiempo real y te encuentra y te dice dónde estás. Exactamente. En un segundo. Además, no es casualidad que cuando se reunieron ayer el presidente Milei con este personaje, habían, como dijo Javier, habían sacado a todos los periodistas, pero lo gracioso es por qué lo sacaron. Porque periodistas de Clarín estuvieron con los lentes esos que tremendo. Filman. Sí, traje el video. O sea, él filma a toda la población, tira bombas con toda la tecnología y uno hace una... Y aparte ves el video y te reís. Porque es increíble. Vos decís, che, esto es espionaje supuestamente ilegal de periodistas acreditados y habilitados a estar en la zona donde estaban filmando por el mismo gobierno. Bueno, increíble. Bueno, y voy a tirar dos datos que son muy contradictorios, que es que este señor está en contra, lo dice él particularmente, Thiel, que está en contra de la comodidad homosexual, y él está casado con un señor que tiene 2 hijos con vientre subrogado, pero él quiere volver al patriarcado, que las mujeres vuelvan a las casas a criar a sus chicos y demás. Ahora, lo que a mí me da pavor y parece un delirio conspiranoico, pero este señor se va a quedar 2 meses en la Argentina. Ya alquiló en Barrio Parque, compró una casa. La más cara de Argentina, dice. Pero según dicen, el problema es a qué viene, ¿no? Además de vender sus servicios. Viene ahora el tipo, uno de los tipos más poderosos del mundo. Porque... No nos olvidemos que en nuestro país tiene todos los digamos, minerales necesarios para para desarrollar la inteligencia artificial, para que haya granjas de software que necesitan frío, que necesitan agua. Por otro lado, también es lo territorial y está la cuestión de la soberanía de nuestro país, digamos, en relación a estos minerales tan preciados para justamente la fabricación de inteligencia artificial. La Patagonia es el lugar ideal para instalarlos porque hay frío y no necesitarían tanta agua para enfriar los aparatos. Y por otro lado, demonizan, por ejemplo, a Greta Thunberg, la activista sueca, porque es su enemiga. Por eso todo lo que es la agenda woke, ambiente, feminismo, mujeres, diversidades, es ¿qué cita vos? No, digo que lo estamos viendo, lo bueno de Pitt en pantalla, ¿no? La verdad que si yo te digo que es una película de la Segunda Guerra Mundial y que ese actor que está ahí, que es Pitt, en realidad, Thiel, es un jerarca nazi, le queda perfecto. Bueno, le queda la pinta, digo. Bueno. No, iba a decir esto, que supuestamente también está en la Argentina para firmar algunos acuerdos donde el gobierno le va a dar la potestad de cuidar a que no saben qué. ¿Qué? Nuestras bases de datos. Bien, lo va a cuidar. Sí, supuestamente la va a cuidar porque y va a tener toda la información de nosotros y de nosotras, la va a manejar este muchacho. Pero justamente fíjense que Milei, que uno piensa que es un desquiciado, pensamos que decimos actualmente quién gobierna, Karina y sus séquitos y sus internas, y Milei está en otro mundo, pero en otro mundo que están planeando todas estas cosas que son de terror. Yo no tengo dudas de eso. Porque vos decías los datos. Bueno, no es casualidad que se venda al ARSAT, que no tengamos soberanía sobre los glaciares, que no tengamos soberanía sobre el espacio aéreo y las comunicaciones. Me parece que es momento de prestar atención a estas nuevas tecnologías que vienen no solo a evolucionar y a revolucionar lo hecho hasta ahora, sino que buscan un fin
final, por decirlo de alguna manera, es que terminar con la democracia, que se imponga un autoritarismo, es decir, la imposición de un nuevo régimen. ¿Vos sí que eso es lo que buscan realmente? Sí, el cuento de la criada es un poroto al lado de esto. Porque, che, si no lo vieron, es un buen momento para verlo. Es escalofriante realmente, para ahí, ¿no? Porque esto se viene diciendo hace mucho, que la cuarta guerra o la guerra actuales iban a ser mediante la comunicación. Y una cosita más, y cierro con esto, que nos venimos preguntando qué le pasa a los argentinos, ¿no? Que estamos bancando toda esta situación con tanta pasividad. No nos extrañe que sea por esto, por los algoritmos y por lo que moldea nuestras subjetividades y hacen que vos te sientas culpable y mal porque no pudiste progresar, porque no lograste lo que había que lograr para progresar en nuestro país. Es mucho más profundo, lo estoy simplificando demasiado, pero no nos sorprenda. No hay ninguna duda. En los 90, digamos, esa tarea estaba en manos de los grandes medios, ¿no? Había 3-4 medios que consumían el 90% de la población y que decían eso todo el tiempo, ¿no? O sea, el problema eras vos, no era la sociedad ni las políticas. Bueno, eso fue en los 90, sos vos, hasta que explotó. Y ahora, bueno, no son los medios, pero ahí está Peter Thiel y hay una manipulación que permea nuestra sociedad mucho más de lo que podemos imaginar. Bien. Tremendo. Vivi Gómez Cabrera, espectacular lo que trajiste, ¿eh? El municipio de Moreno pone a tu disposición el Centro de Zoonosis Municipal. Ubicado en Paso del Rey, ofrece servicios veterinarios gratuitos y un área de enfermería especializada en la atención de personas heridas por mordeduras y en el tratamiento contra la rabia. Más información en moreno.gov.ar. El municipio a tu servicio. Municipio de Moreno, donde crece la esperanza. De lunes a viernes. Una programación. Cruce de 8 a 10 horas. Loco, no te sobra una moneda. Desde Radio Aijuna. De 10 a 13. La Patria de las Moscas. Desde FM en Tránsito. De 13 a 16 horas. Fingiendo demencia. Desde la Uniradio. De 16 a 19. Hay que seguir. Desde Radio Universidad. Además, informate a cada hora con el panorama conurbano. Desde la Universidad Nacional de Quilmes. Para los 24 municipios de la región. También podés escuchar Detrás de las Noticias. Con el profe Romero. Viernes de 16 a 18. La potencia del conurbano en una misma frecuencia. Cruce, cadena conurbana de comunicación y cultura. Universitarias. Comunitarias. Conurbanas. En la misma frecuencia. Cruce. Corriste todo el día para informarte. Te llegaron noticias reales, truchas. El síndrome de Ubris es una enfermedad del poder. De medios hegemónicos, alternativos y comunitarios. Te sentís atrapado. ¿A quién le creo? Tranquilo. Llega el profe Romero. Un dato que es una media verdad. Con Detrás de las Noticias. Gustavo Cibreiro, ¿cómo le va? ¿Cómo están? ¿Bien? Bien. Che, hace unos días me levanté con una gran pregunta que me hice a mí mismo. Bien, me parece ¿para bien, qué? ¿Para qué tener este espíritu, no, crítico, si se quiere? Me pregunté, che, desde que Milei es presidente, ¿no? Es una pregunta igual. ¿Estamos mejor o peor? Que nos estamos haciendo todos y todas. ¿Estamos mejor o peor? Es una buena ¿no? pregunta. Entonces, sí, la verdad que no soy Yo sabía que ibas a hacer eso, pero bueno. Muy creativo. Y me puse a investigar. Dije, ¿cómo hago? ¿Cómo enfoco, no, esto? ¿Por dónde arranco? Digo, bueno, voy a arrancar por las cosas que me interesan. No como para hacer un corte. Porque si no, el universo o la muestra sería casi universal. Entonces arranqué. A ver, soy profe universitario. Entonces dije, a ver cómo están las universidades. Y como vemos en la placa número 1, que Luján nos va a compartir ahora, bueno, vamos a entender cómo están las universidades. Resulta en crónica, vos, ¿no? Desde que Milei... No, es el color rojas. Es el color que encontré. Placas rojas. Desde que Milei es presidente, resulta que las universidades nacionales perdieron el 45,6%
de su presupuesto, ¿no? Y los docentes, ¿Qué cosa, no? Porque la derecha siempre se supone que, viste, que los peronistas no quieren que la gente estudie, viste, que la derecha es ilustrada. Es increíble. ¿No? Y los avances, todos. Eso me parece cuando increíble. llega la derecha, hace mierda la educación, pero como ninguno. Bueno, la verdad es que bajarle 45% el presupuesto en una universidad es destruirla, ¿no? Pero destruyen el conocimiento y el pensamiento no, porque, crítico. A ver, después, ¿qué te dice Milei? Milei te escribe en un tuit, decían que las universidades nacionales iban a cerrar, chau, no te pone, ahora cancherito. No, claro, pero con la mitad del presupuesto, ¿qué es? Y con los docentes perdiendo el 37% de su sueldo, ¿qué es? Es cerrarlas. Bien. Bueno, vamos con las rutas. A mí me gusta viajar. Sí. ¿No? ¿Qué me encontré? Bueno, estos son datos oficiales, que voy sacando de Vialidad, que voy sacando, datos que el mismo gobierno te da para que tengas a disposición. El 72% de las rutas están en mal estado, ¿no? Y las empresas logísticas empiezan a decir que eso ya representa casi el 8% de los costos de cualquier flete. Cuando el libertario dice que nosotros vamos a hacer a la Argentina más competitiva, bueno, si tenés las rutas destruidas, implica que para devengar los camiones, las camionetas, bueno, hay que meterle un 8% al precio porque las rutas están totalmente destruidas. ¿Qué pasa con las provincias y la coparticipación? En la placa número 3. Resulta que esto del superávit no se esconde, ¿no? O esconde muchas cosas. Por ejemplo, es que la nación le debe a las provincias 17.700 millones de dólares. Me estás jodiendo. 17.000, Javo. 700 millones de dólares. Pero tenemos superávit. Pero tenemos superávit, ¿no? Me pregunto de qué superávit está hablando este muchacho. Si no garpás, ¿qué pasa con los bondis, Javier? ¿Qué pasa con los bondis? ¿No? Los bondis están, por ejemplo, en La Matanza dejando de entrar a los barrios. Pasan por Ruta 3 y si vivís en un barrio, caminá y mucho. Bueno, los bondis, en la placa número 4, podemos ver que hay un 30% menos de colectivos, hoy por hoy en la Argentina. Digo, así estamos viviendo con Milei como presidente, ¿eh? Y que en el AMBA bajó la cantidad de pasajeros en un 20%, en un 21% para ser exactos. Sigo. 250.000 empresas menos y 300.000 empleos menos en la placa número 5. ¿Qué pasa en la placa número 6? Pasemos rápido, que tenemos poco tiempo. El PAMI, papá y mamá, jubilades, ¿no? 90 y 89 en mi caso. Sí. ¿No? Bueno, la deuda del PAMI con los prestadores es de 500.000 millones de dólares. Caputo, 500.000 millones de dólares le debe el PAMI a los prestadores. ¿Por qué? Porque Caputo, el Ministerio de Economía, le debe 1.000 millones a la obra social. Por eso no puede pagar. Claro. Sigo rápidamente, placa número 6. Según un informe de Capital Humano, el 60% de la gente que vive en situación de calle, el 60%, 6 de cada 10, comenzó a vivir desde que Milei es presidente. Lo dice Capital Humano, no lo dice Tabo, ni el profe, ni lo dice el mismo gobierno. Lo dice el mismo gobierno. Sigo, 8, uso mucho el auto, ¿no? Por trabajo. Sí. Resulta que la nafta aumentó 520%, ¿no? Pero eso sí, después no tenés a Sturzenegger, que si te baja, dice para Argentina, ser competitiva, te voy a sacar el impuesto que dice que pagás 0,001 de la tasa. Bueno, la verdad, a veces son tan ridículos que ya ni gracia causa. ¿Qué pasa con la gente mayor? Bueno, empiezan a aparecer algunos datos de mortalidad en las distintas provincias y lo que se empieza a ver es que desde que Milei es presidente, las muertes de los mayores de 65 años aumentó casi un 10% en todas las provincias. Tremendo. ¿No? 9,8%. Por distintos motivos, aumentó. Desde que Milei es presidente. Digo, después encontrarle la explicación que vos quieras. ¿Qué pasó con el salario mínimo? Para cerrar. ¿Qué pasó con el salario mínimo? Bueno, cayó un 40%. ¿No? El estatal, un 18,5% en promedio, porque las municipalidades estuvieron más cerca de estar casi con la inflación, pero los nacionales, decíamos, los docentes de las universidades perdieron el 37% de su salario. Y el privado cayó entre un 5 y un 6%. Esto sucede desde que Milei es presidente. Impresionante. Entre otras muchas cosas, ¿no? Impresionante, Tavo. La verdad que qué radiografía, ¿no? Del país en el que estamos viviendo. La verdad es que no creo tanto en las encuestas, ¿viste? Pero las encuestas vienen indicando una caída muy abrupta de la confianza en el presidente de la nación y en el gobierno en general, ¿no? Por ejemplo, hay una que es confianza en el gobierno, que hace la Universidad de Itela, por ejemplo,
que indica eso. Dice que está cayendo como nunca antes había caído, y eso se refleja generalmente desde el punto de vista electoral. Falta 1 año y medio todavía para las elecciones, es bastante pronto. Pero sí es cierto también es que parece mucho para el que está desesperado, para el que se quedó sin laburo, para el que no le alcanza la guita, y que ve desvanecerse todo el esfuerzo de toda la vida de la familia, los sueños, la posibilidad de darle algo a tu pibe, tu piba, para que vaya a la escuela. Que la vida se te pasa también. Claro. ¿No? Digo. Bueno, eso es lo que está pasando. La verdad es que, de todos modos, atención, porque esto no es mecánico, ni es sencillo. O sea, muchos que somos críticos del gobierno, y muchos que miran con escepticismo lo que está haciendo el gobierno, dicen, bueno, ya está, esto se van y vienen los otros y ya está, bueno, ya se termina. Y la verdad es que no es automático, no es que el gobierno de Milei se va a terminar y automáticamente va a venir un gobierno de otro signo que va a poder hacer algo. En principio, porque la verdad es que va a dejar un país destruido, va a ser muy difícil reconstruir esta Argentina de la manera en que la está dejando, ¿no? Porque además está endeudada, porque además ya las empresas cerraron. ¿Cómo volvés a abrir? O sea que me tocó hacer en un momento un informe sobre lo que fue Atucha. Y cuando fui a Atucha, hablé cuando se empezó a reconstruir. Néstor lo había prometido, había dicho que iba a volver a hacerlo eso en un acto, y en 2005 empezó a reconstruir Atucha. Y tuve la oportunidad de hablar con alguien que ya se había jubilado, y al menemismo la cerró por pedido de Estados Unidos, que no quería que desarrollemos energía nuclear, como no quiere que se desarrolle en ningún lado, y tuvieron que volver. Dice, cuando fui a hacer el informe, que era el 2012, él se estaba retirando. Dice, yo me estoy retirando pero porque tengo 75 años, ya me había jubilado, pero me volvieron a convocar, porque no había gente preparada para hacer el tipo de laburo que hace falta para eso. Eso trasladarlo a cualquier otro tipo de emprendimiento, de saber. Están destruyendo todo. Entonces va a ser muy difícil reconstruir después de este lugar de donde nos dejan. Muy endeudados, y con el aparato productivo roto, ¿no? Con el dólar donde está, somos el país más caro del mundo. Bueno, la verdad es que no es sencillo. Y la verdad es que no creo que se vayan así nomás. No, yo tampoco. No parece ser. No, esto de Peter Thiel y Palantir que nos trajo hoy Vivi, debería ser una luz amarilla. Atención a ese tipo de cuestión. No, y yo estos creo tipos que manejan la comunicación de verdad, porque hay que recordar cómo entra Peter Thiel y cómo entra Palantir a ser proveedor del gobierno de los Estados Unidos. Eran los tecnológicos más importantes. Y cuando van y le dicen, mirá, acá el problema es que vos no tenías suficiente información para saber, porque no tenés las bases de datos todas juntas. Un poco lo decías vos, Tavo, sí. Hace un rato, ¿no? Atención con el tema de los datos. Entonces, ¿qué hicieron? Nada, juntan todos los datos, saben todo sobre vos. Y la verdad es que encima, cuando estamos en las redes, le damos tanta información sobre todos y todas nosotros, ¿no? Ahí cuando le damos autorización, sí, vas a usar Gmail, mirá que vamos a ver los datos, sí, si no, no te abre el Gmail. Entonces, le entregás tus deseos, tus miradas, lo que odias, lo que amás, todo eso se lo entregás a ellos. ¿Y qué hacen? Lo manipulan. Es como que tenés de enemigo a tu psicólogo, ¿no? Al que le contaste toda tu vida. Tu psicólogo sabe cuáles son tus puntos débiles. Bueno, está en manos de estos tipos, está en manos de Peter Thiel. Sí, y te agrego un datito. En el tema de la guerra, quien estaba antes que Peter Thiel con otra empresa de inteligencia artificial, en un momento dijo, no muchachos, hasta acá, esto no, porque ya supuestamente... Un empleado. Sí, no, otro dueño, no recuerdo el nombre de otra empresa. No, el de Anthropic. El de Anthropic, ahí está, no me salía. Que dijo, che, hasta acá, esto no lo podemos hacer. Claro. Bueno, cuando llegó Peter, dijo, sí, no le importa nada. Está declarado enemigo público número 1 de Estados Unidos por Trump. Sí, exactamente. Anthropic. Sí. Y además estemos muy atentos y como vos decís, con la luz amarilla encendida, porque se acuerdan de Analytica, la que intervino. Cambridge Analytica, sí. Bueno,
También, bueno, llegó Macri, ¿no? Es que ya se va a empezar a ver. ¿Ya está, lo estamos yendo? O sea, ¿sí? Ya se va a empezar a ver. Cuando la semana pasada dije, che, para mí hubo un cambio radical cuando Milei le dice a Roca, Don Chatarrín. Ahí empezaron a aparecer y a fluir noticias que hasta antes no estaban. Bueno, ahora con este muchacho van a empezar a fluir noticias que no estaban antes. Gustavo Silverio, quien hablaba, Vivi Gómez Cabrera, gracias, Dylan Lul Castro, que estuvo en la operación técnica, Luján Mayón en la operación de video, Ayer Roberto Toliche en la producción general, y gracias por acompañarnos. Nosotros nos estamos encontrando la semana que viene aquí por Cruce. Chau. Buen fin de semana. Todas las cosas que quedaron por decir se dormirán. So bring your friends, all of y'all come inside. We got a world premiere right here, now get live. So don't change the diesel, turn it up a little. I got a living room full of fine dime bristles, waiting on the pistol, the diesel, and the shizzle. G's to the bizac, now ladies, so we get Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Recuerdas que si no lloraré igual que un niño. Yeah, that's the crib side. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación no lloraré igual que un niño. Yeah, that's the crib side. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Got the rollie on my arm and I'm pouring Sean down and I'm over vessel. Cause I got it going on. Cause I got it going on. Cause I got it going on. Cause I got it going on.